Bienvenidos. En este video trabajaremos un ejemplo integrador de los prácticos 5 y 6 de variable compleja. El ejemplo pide hallar el valor numérico de esta integral de línea sobre la curva cerrada C para esta función y consideramos C en el caso A, módulo de z menos 1 igual a 1, el caso B, módulo de z menos i igual a 2, caso C, módulo de z más 2i igual a 1, y en el último caso, módulo de z menos 1 igual a 3. Comenzamos analizando la función. Esta función es una función cociente de polinomios, es analítica entonces en su dominio, y los puntos que no corresponden al dominio de la función serían z igual a i y z igual a menos 2i, con la característica de que z igual a i es un polo de orden 2 y z igual a menos 2i un polo de orden 1. Bien, entonces, como les decía, f de z es cociente de polinomios, es cociente de funciones analíticas entonces, y además puede obtener su derivada y es continua en ese mismo dominio. Entonces decimos que la función f de z es analítica en su dominio y su derivada es continua para todo z complejo salvo en z igual a i y z igual a menos 2i. Bien. Entonces analizamos el inciso A. En el inciso A, la curva a trabajar es módulo de z menos 1 igual a 1, que la podemos observar aquí. Si miramos los polos, que serían los que están graficados acá, A, que sería z igual a i, y B, igual a menos 2i, observamos que la función es analítica sobre la curva C y dentro de la región encerrada por C, ya que los polos caen fuera de esa curva. Por lo tanto, puedo usar el teorema de Cauchy, que nos dice que esa integral, entonces bajo esas condiciones, es 0. Observemos ahora el caso B. Para el caso B estamos mirando la misma función. La función no va a cambiar en ninguno de los incisos. Lo que vamos variando es la curva. Ahora la curva a considerar es módulo de z menos i igual a 2, que la podemos observar aquí. ¿Sí? Es la curva que está en violeta. Y ¿cuál es el problema aquí? Que el punto z igual a i, que es el A que está marcado aquí, cae dentro de la región encerrada por la curva C. Por lo tanto, esta f de z, así como está, no es analítica dentro de la región encerrada por C. Por lo tanto, no cumple con las hipótesis del teorema de Cauchy. ¿Qué hacemos? Ver si están las condiciones de la fórmula integral de Cauchy. Y de hecho, podemos mirar la fórmula generalizada de Cauchy. Para ello tenemos que ver quién es la f de z a quién llamaríamos f de z para que sea analítica dentro y sobre la curva C. Para nosotros es la f de z con esta característica, z cuadrado sobre z más 2i. Esta función, así como está, es analítica sobre la curva C y dentro de la región encerrada por C. Entonces, además habíamos dicho que z igual a i era un polo de orden 2. Eso es importante porque al analizar la fórmula integral de Cauchy vamos a necesitar la derivada primera para poder usar la fórmula. Tenemos que identificar cuánto es el valor de n, ¿sí? En la fórmula integral de Cauchy este valor es el n más 1, así que n vale 1. Y aquí tendremos nuestra f de z. Entonces, encontramos, según la fórmula integral de Cauchy, esto nos daría 2pi por i sobre 1 factorial por la derivada primera de la función f evaluada en i. Así que hacemos la cuenta, encontramos la derivada primera de z y reemplazamos f' de i por lo que nos da. Bien, continuamos ahora con el inciso C. Como ya les dije, la función f de z no cambia, lo que estamos variando es la curva, que ahora es módulo de z más 2i igual a 1. Entonces aquí, así como está dada,
la curva C es la que está en verde, y encierra a menos 2i, que es un punto de singularidad de la función f. Entonces, no puedo usar el teorema de Cauchy, ya que la función, así como está, no es analítica dentro de la región encerrada por C. Lo que sí podemos ver es, nuevamente, si podemos usar la fórmula integral de Cauchy. Bien, entonces, ¿quién es mi f de z? Mi f de z tiene que ser z cuadrado sobre z menos i al cuadrado. Y en nuestro caso, el a es 2i y es de orden 1. Entonces aquí podemos decir que n vale 0 o usar la primera fórmula integral de Cauchy. Esta es nuestra f de z. Es analítica sobre la curva C y dentro de la región limitada por esa curva C. Y como ya les dije, tomamos n igual 0 y la integral sobre la curva cerrada de f de z, de toda la f de z original, nos daría 2pi por i sobre 0 factorial por esta función evaluada en el valor de a, para nosotros es menos 2i. Nuevamente hacemos la cuenta y obtenemos este resultado. Continuamos con el último inciso. Aquí la curva es módulo de z menos 1 igual a 3. Entonces observen que los dos puntos de singularidad de la función f caen dentro de la región encerrada por la curva C. Entonces, no podemos aplicar el teorema de Cauchy. Veamos. Y en la fórmula integral de Cauchy, hasta ahora hemos trabajado cuando teníamos un único punto de singularidad. De hecho, la fórmula integral de Cauchy es para un único punto de singularidad. Entonces, ¿qué herramientas tenemos en este caso? Dos opciones tenemos. Si queremos usar la fórmula integral de Cauchy, tenemos que descomponer a la función f de z en lo que llamamos fracciones parciales. Y la otra opción sería usar teorema de los residuos. En ambos casos debería darnos el mismo resultado. Entonces empecemos con la idea de fracciones parciales. Bien, entonces nuestra f de z es la que tenemos expresada acá. Aquí pueden buscar en la bibliografía, referirse a lo que han visto en análisis 1. Bueno, ahí no es un tema de análisis 3, así que lo damos por sabido. Aquí descomponemos a la f de z en fracciones parciales de esta manera. Nuestro objetivo es, resolviendo e igualando coeficientes, encontrar a, b, c y d. Hacen las cuentas y van a lograr que esos son los valores de a, b y c. Entonces, esta expresión se puede escribir de esta manera. Con esa información lo llevamos a la integral. ¿Sí? Entonces la integral de línea sobre c de esta función será la integral de línea de este sumando más este más este. Y ahora sí, fíjense que en cada uno de los términos es posible usar la fórmula integral de Cauchy. Entonces, vamos trabajando la fórmula integral de Cauchy dependiendo cuál es la que corresponde, porque aquí tendremos que usar la generalizada, aquí la primera fórmula integral de Cauchy de igual manera que en el tercer término. Bien, entonces vamos trabajando en cada caso y ya les digo, dependiendo de cuál tengamos que utilizar, analizamos la función como lo hicimos en el inciso anterior y vamos encontrando los distintos valores. ¿Sí? Para el primer término obtenemos esta situación. Para el segundo término usamos la primera fórmula integral de Cauchy o la generalizada con n igual a 0 y se obtiene lo que tenemos aquí y nos queda una última integral para resolver y nuevamente lo mismo, obtenemos este valor. Por lo tanto, la integral que nosotros queríamos encontrar es la suma de todas esas de todos esos resultados obtenidos, lo que nos llevaría a este resultado final. Esa es una forma. La otra sería utilizando el teorema de los residuos. Para analizar el teorema de los residuos tenemos que tener claro quiénes son nuestros polos y de qué orden son. Entonces, el polo A
con A igual a I, es un polo de orden 2. Y B menos 2i es un polo de orden 1. Entonces lo que dice el teorema de los residuos es que si esta función f de z es analítica salvo en un número finito de puntos, en nuestro caso es analítica salvo en 2 puntos, entonces estarían las condiciones del teorema de los residuos, entonces esta integral nos da 2pi por i por la suma de los residuos. Entonces vamos calculando cada uno de los residuos. En forma general, es la fórmula que tenemos aquí. Entonces vamos trabajando para cada uno de nuestros residuos. Entonces para A igual a I usamos la fórmula que corresponde al polo de orden 2, o sea que m vale 2 en la fórmula. Trabajamos con m igual a 2 y tenemos que entonces resolver el límite que nos queda aquí. Luego de derivar esta expresión y luego de derivar y tomar el límite cuando z tiende a i nos queda 5/9. Ese es el primer residuo. Con el segundo residuo es de orden 1, así que m vale 1, así debería quedar más simple. De hecho queda más simple, entonces luego de calcular el límite nos queda lo que tenemos aquí. Luego, como dije, usábamos el teorema de los residuos, así que nos quedaba 2pi por i por la suma de los residuos, que en este caso da 1, entonces el resultado final es este y coincide, por supuesto, con el que habíamos obtenido usando fracciones parciales. Espero que les sirva y tengan en cuenta todas las consideraciones que se hicieron. Tengan en cuenta aquí las observaciones y nos vemos en la práctica.